La depresión estacional o navideña es un trastorno que afecta al menos al 10% de la población mexicana. Hoy vamos a hablar acerca de este punto, así que si se sienten un poco chípiles, no hay bronca, tenemos las respuestas. La depresión estacional o navideña es un trastorno afectivo que generalmente comienza a finales de otoño y principios del invierno y está asociado a la disminución de la luz solar y la finalización del año. Cuando se reduce la emisión solar, los niveles de serotonina asociada a la depresión son menores. Al mismo tiempo, aumentan los niveles de melatonina, circuitos que tienen que ver con los ciclos biológicos y podrían crear síntomas depresivos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud Federal, estima que en México la depresión invernal afecta hasta el 10% de la población y son más propensas las mujeres que los hombres en una proporción de 2:1. Algunos síntomas de la depresión estacional son tristeza, irritabilidad, cansancio, falta de energía, aislamiento y llanto frecuente. Es por ello que los especialistas recomiendan hacer ejercicio, evitar el consumo excesivo de alcohol y, en caso de tomar medicamento psiquiátrico, acudir con un especialista para un reajuste. Me da mucho gusto saludarlos hoy viernes. Soy Mariana H. y estamos aquí en la mesa de Punto y Coma como siempre. Paulina Silva. Mucho gusto estar aquí con ustedes y está muy interesante el tema depresión navideña. Y Claudia Mollinedo. ¿Cómo estás? Pues estoy pensando en todos estos factores de inicio, ¿no? O sea, como por sentido común, que decimos, bueno, pues se acaba el año, empieza una serie de reflexiones con respecto a qué estaba haciendo yo el año pasado, hace frío, estamos gastados, un montón de cosas que suceden en diciembre, pero sí existe. O sea, si ustedes se sienten un poco como entre deprimidos, entre tristones o realmente deprimidos, hay respuestas y hay razones. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel de León y él nos va a platicar de la depresión estacional y después vamos a hablar de un libro que acaba de publicar. Pero primero, Miguel Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer con ustedes. ¿Estás contento? Muy contento. Okay. Estamos de buen ánimo. Creo que estamos en bien. Pero de entrada, digamos, en un ciudadano promedio, sí. No entendemos si tuvo algún evento traumático en el año, si se cumplen años de la muerte de algún familiar, eso lo entendemos, sí. ¿no? O sea, factores claros. Pero existe esta tristeza lógica en Navidad, ¿y por qué? Mira, hay algo que se conoce clínicamente como trastorno afectivo estacional, ¿no? En inglés, disease, no sé qué, ¿no? Disease es una alteración, un desacomodo, un desajuste, que en la medida que entendemos que la luz solar, ¿no? Que tiene un cambio más o menos por ahí del mes de octubre, noviembre, que los días son más cortos, hay un poco menos luz, y en los países del norte esto es mucho más notorio, genera que tú dejes de producir ciertas sustancias en tu cuerpo. Serotonina es una de ellas, que gracias a este cambio de luz tú puedes empezar a sentirte un poco apático, deprimido, desanimado, con flojera. No es en la mayoría, no es algo normal. Okay. Nos decían ahorita el 10% de la población en México más o menos la que se ve afectada por esto, y sí es muy importante diferenciar. Es diferente cuando traigo un problema, un duelo no resuelto, y entendamos por duelo, tuve algún dolor, alguna pérdida que no supe afrontar o no he podido enfrentar porque fue demasiado fuerte, intensa, o no he querido intentarlo, y entonces me mantengo con una tristeza constante que además en estas fechas, justo porque vemos a todo el mundo alegre, justo porque estamos tratando como de taponear una emoción que si no la atiendo se me va a desbordar en algún momento, hay una serie de factores que ahorita favorecen, pero es muy importante entender esto. Biológicamente, genéticamente, yo puedo tener un factor que me predispone a en esta temporada recurrentemente tener un estado depresivo, ¿no? Puede ir desde un estado depresivo de tipo depresión mayor, de me quiero morir, de no quiero salir a la calle, aléjense todos de mí, o puede ser simplemente un estado de ánimo que no me siento con motivación ni de ir a la posada, ni de hacer regalos, ni de preparar nada para la Navidad, que evidentemente requeriría de atención, ¿no? El primer nivel de atención o de intervención puede ser muy social, muy con los amigos. Yo le diría a la gente, no te aísles. Entiendo que puede ser difícil y que no tienes el gusto y el ánimo e incluso vas a estar irritable, intolerante, pero encerrarte sería de las peores estrategias que podrías intentar para salir de este momento, de esta situación. ¿Cómo se pueden medir los síntomas, doctor? Es decir,
¿Todo esto debe de atenderse por un especialista o, como usted lo comentaba, podemos ir con los amigos, distraernos o a fuerzas en Depende del grado de disfunción que te genere este estado depresivo, ¿sí? Cuando tú ya, por ejemplo, no te paras para ir a trabajar, o el estudiante no le importó que fuera a reprobar el examen, o en la vida íntima de pareja, tu apetito sexual lo ves completamente aplanado, tu pareja te está diciendo, oye, ¿qué pasó? Quiero tener passion, ¿no? Y tú no te sientes absolutamente motivado. Ese es un indicador muy claro de que tienes que ir con un especialista. Cuando la depresión es pues crónica y cuando ya tienes días, normalmente para que tú detectes esto te debe llevar un plazo de 2 semanas. Si tú durante 2 semanas has estado con una actitud así apaticona, depresiva, valdría la pena empezar a hacer cosas, ¿no? La intensidad te marcaría. Algo muy grave, vete al doctor ya en este momento. No solo al psicoterapeuta, porque la psicoterapia te da un apoyo, pero a veces cuando es tan intenso el problema requieres del psiquiatra, ¿no? Y mucha gente tiene como temor ir al psiquiatra porque piensan me voy a volver dependiente de la medicina, no estoy loco, cuando en realidad la medicina hoy día afortunadamente te puede beneficiar y te puede llevar a un equilibrio muy pronto. La psicoterapia es paralela, yo diría la psicoterapia para casos no tan graves, ¿no? En donde te sientes triste, vas, abres tus emociones. Fíjate, el proceso de psicoterapia es muy interesante porque en una psicoterapia lo que tú sucede, imagínate que tuvieras una herida que tiene costra, pero que abajo de la costra hay pus. La psicoterapia te ayuda a quitar la costra, lo cual puede ser doloroso, y después a exprimir la pus. Hace algunos años tuve el caso de un chico, y un poco para ejemplificar al público de qué estoy hablando con esto de la psicoterapia y que en estos casos puede ser benéfica. Es un niño que su familia fue asaltada, se metieron a su casa un grupo de malhechores, y fue traumante para todo el mundo. Cuando el papá llega, que llegó y que justo porque entró y tenía puertas automáticas, se le meten y los golpean, me llama porque su hija se quedó dando vueltas alrededor de la mesa como loquita, desconectada, sin poder hablar. Y entonces veo a la niña, sigue la niña caminando y empiezo a platicar con ella. Después de un rato de hablar con la niña, le digo, me imagino que te sentiste triste, espantada, dolorida, la niña llora, y empieza a descargar. Y cuando la mamá vio que la niña lloró, me dijo, ya déjala en paz, ya que no hable de esto, olvídalo, ¿no? Le dije, no, espérame. Seguimos hablando, la niña empezó a llorar, a descargarse. Después de un rato se calmó y le dije, ahora sí, que se vaya a dormir y olvídate. El niño lo había tomado como aventura, era un niño un poquito más pequeño, y cuando le pregunté, oye, ¿qué pasó? El niño me dijo, no, es que llegaron con sus pistolas, y estaba como muy emocionado. Y diciendo, si yo hubiera tenido mi bat, los hubiera correteado. Papá, vamos por él, papá, no sé qué. Y entonces en ese momento que le insistí al niño que por favor hablara lo que había sucedido, él se resistió y se negó a hablar del tema. Dijo, no tuve miedo. Le digo, ¿y no tuviste miedo? ¿No tuviste pánico? No, yo soy muy macho y no sentí nada. 6 meses después, el papá me habla y me dice, oye, mi hijo de cualquier cosa llora. Pasó un microbús el otro día y como loco empezó a gritar desesperado. Apagué la luz el otro día y se me trepó hasta la cabeza gritando desesperado. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Bueno, trae al niño para acá y entonces lo que empezamos a ver que esa situación depresiva, ese susto tan terrible, lo llevó a un estado en el que se desorganizó completamente, lo taponeó en ese momento, sí. Pero esas emociones buscan salida en diferentes momentos. Cuando tú no le das la salida, entonces a lo mejor quiso sacarlo aquí y lo tapó, quiso sacarlo acá, lo tapó. De pronto salió por acá, que tiene que ver un microbús o la luz con la expresión. Yo esperaba esos gritos el día del asalto. Entonces, tenemos que entender eso. Cuando uno taponea las emociones, y en este momento navideño a veces nos acordamos, ya no está mi papá, ¿no? Que la pasábamos tan bien con él y era chistosísimo, o el abuelito, la abuelita, o a lo mejor quiero regalarle a mis hijos un buen obsequio, pero no mi economía está muy mal. Hablar de estas emociones, hablar lo que estoy sintiendo es elemental. Porque si no se hace como esa costra, se hace pus, se va pudriendo y entonces después te vas a enfermar. Tocas un punto muy interesante, Miguel Ángel, porque justamente te quiero preguntar, ¿qué factores influyen en esta depresión estacional? ¿Nostalgia, tristeza, alguna pérdida? Porque es interesante que de los 120 millones de mexicanos, son 4 quienes la padecen y dentro de ellos la mayoría son ancianos. ¿Por qué? Efectivamente. Todo esto tiene que ver de base con la estructura de la personalidad que has construido a lo largo del tiempo. Hay algo que en psicología llamamos fortaleza yoica. ¿Y qué es la fortaleza yoica? Fortaleza yoica. ¿Sí? Tú imagínate que hay 3 motores que todo el tiempo están moviendo a un ser humano. Esto es desde un modelo de explicación, ¿no? Una parte de esta fuerza que, imagínate un círculo, entonces imagínate que debajo de este círculo hay una fuerza que empuja hacia arriba, que es un cavernicolita.
que es tu parte instintiva, tu parte que puede ser muy alocada, muy desorganizada, pero muy gozosa también. En el sentido contrario, imagínate una fuerza que te dice cómo debes de ser. Mientras tu cavernícola te dice, no sé, ahorita por decirles algo, échate un gas aquí, Miguel, ¿no? Entonces, el juez me diría, oye, no la mueles, cochino, ¿qué te pasa? Vete de aquí, ¿no? En la parte intermedia se va formando el yo, que es el que me dice, bueno, pues no me lo echo, te aguantas un ratito y te sales a echártelo allá afuera, ¿sí? Esa parte que me hace tener un juicio entre mis impulsos y entre lo que yo debería de ser, a lo largo del tiempo tenemos que trabajar para fortalecerlo. El ello y el yo, ¿no? Que el famoso ello y el yo y el super yo, ¿no? Y entonces cuando yo voy entendiendo desde ahí que mi personalidad no es culpa de nadie, sino de lo que yo voy construyendo en el día a día, y entonces en un estado depresivo, si pensamos en un viejito, donde tú imagínate, un viejito en este momento está a lo mejor remembrando que hace un año podía bailar, claro, y hoy ya no puede bailar. A lo mejor hace 5 él estaba, o hace 10 o hace 20 estaba trayendo los regalos para sus hijos, yo ya no los tengo. Se acaba de morir el año pasado mi amigo, mi hermano. Muchos viven en soledad. Entonces el yo tiene una serie de golpes ahí que te pueden mantener frágil a esta situación. Miguel Ángel, vamos a hacer una pausa, pero seguimos con estos factores y aparte también un poco definiendo lo que es muy importante, yo creo, para la gente. Una cosa es una noche de nostalgia, otra cosa es tristeza profunda, claro, otra cosa es un periodo de depresión y otra cosa es una depresión crónica. Efectivamente. Y todos se pueden tratar. Hacemos pausa, regresamos. En estas fiestas decembrinas es importante poner atención en los adultos mayores. La soledad, la nostalgia, la tristeza, el abandono y la falta de ganas de vivir los pueden llevar a padecer depresión navideña que al no ser tratada se agrava, se vuelve permanente y puede acercarlos a la muerte. Dejar de querer comer, dejar de querer tomar agua, dejar de querer vivir. Si uno quiere dejar de vivir, por ahí se dice, no, el que busca encuentra. Si uno quiere dejar de vivir, deja de vivir. Y empieza a haber un declive en toda la situación física que lleva a la muerte nuevamente. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Población, en México viven casi 13 millones de personas de 60 años y más. Estar pendiente de sus necesidades es vital porque si la tristeza y apatía hacia la vida persisten por más de 2 semanas, el adulto mayor ya está en depresión. Cuando nosotros empecemos a ver que no hay el deseo, ¿no? El deseo se llama ganas, que no están las ganas de hacer las cosas, que ya no hay como una ilusión de lo que va a venir, que ya no hay incluso una ilusión de poder estar alrededor de la gente, entonces algo está sucediendo ahí. Y dentro de eso que está sucediendo, pues no podemos pararlo y no podemos frenarlo. Y ahí hay que ver qué está sucediendo con el adulto mayor. En ese caso, ¿qué podemos hacer? En ese caso será importante verlo, preguntarle que cómo está, qué es lo que tiene, y si se detecta algo es importante que acudan al psicólogo, ¿no? Tenemos que quitar la idea de que el psicólogo es para los locos, para empezar a ver que el psicólogo es una especialidad y a veces necesitamos de los especialistas, así como necesitamos un ortopedista, un neurólogo, un cardiólogo, también se necesita un psicólogo, porque algo está pasando en la vida que no sabemos cómo resolverlo y hay que acudir con el profesional de la salud mental, en este caso, para poder resolver este tipo de situaciones. Sí se puede. Sí es un punto en donde hay que tomarlo muy en cuenta y hay que quitarnos ya de la idea de que la psicología es para los locos, para empezar a pensar que la psicología es una especialidad a la que hay que acudir cuando un trastorno emocional nos toque, esté en contacto con nosotros, por ejemplo, la depresión o el significado de la Navidad también, ¿no? La depresión con el tiempo no va a pasar, la depresión con el tiempo va a empeorar, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de una fractura. Si nosotros nos fracturamos una pierna y no la atendemos, vamos a perder esa pierna. Y si no atendemos esa pérdida, entonces vamos a perder la vida. Pasa lo mismo con la depresión. Es una fractura emocional que si no se atiende, pues nuestra vida estaría en riesgo. Los especialistas recomiendan no solo brindar comprensión, cuidados y todo el amor posible a los adultos mayores, sino también estar pendientes de sus citas médicas, ya que la depresión, sea navideña o no, detectada a tiempo, es curable. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.
Bueno, los índices de atención psiquiátrica en la Secretaría de Salud aseguran que se da más en mujeres y adolescentes. Así es. Pero entonces, ¿cuál podría ser el fenómeno fundamental para que se lleve a cabo esta depresión estacional? Y principalmente hablando psíquicamente, tú como experto. Ok, mira, desde el punto de vista químico, por eso es que se da más en mujeres y en adolescentes. Desde el punto de vista psíquico, te decía, tiene que ver con esta fortaleza que tú vas desarrollando a lo largo del tiempo. De ahí que es tan importante que a los hijos, que a los jóvenes, les vayamos enseñando a tolerar la frustración, ¿no? Porque lo que hace que una persona se quiebre en un momento como este, donde ves a todo mundo divertido, que además todo esto de las luces, los colores, tiene un sentido, ¿no? Dado que caen las flores, Claro. es frío, todo esto crea un ambiente como de, digamos, de pérdida, es la fase de muerte de la tierra, ¿no? Se están muriendo los árboles, etcétera. Bueno, compensas con toda la alegría, con todos los cantos, con todo esto. Pero si en tu estructura de personalidad no has desarrollado herramientas, fortalezas, habilidades para poder disfrutar, ¿no? Ahorita comentamos un poquito, las personas que tienen una tendencia más como vanidosos, como a ser más centrados en sí mismos, que la imagen les es muy importante, les puede resultar más difícil épocas como esta, en donde si tú concientizas que estás envejeciendo, por ejemplo, y hablando de los viejitos, y no aceptas la vejez, y no aceptas la muerte, hay mucha gente que no hablamos de la muerte. En México nos admiran porque nos reímos y nos burlamos de la muerte, pero concientizar que está pasando un año más y que además dijiste hace un año, me voy a dejar de fumar, me voy a poner a dieta, voy a tener un super abdomen, y llega fin de año y descubres que tienes una lavadora ahí impresionante y que no cumpliste aquello que tú te habías planteado. Si tu fortaleza no es suficiente, viene un quiebre, viene una molestia, viene una incomodidad, viene una frustración, y bueno, es momento para renovar fuerza, para poderme fijar en lo bueno que tengo. Hay un cuento muy lindo de Jorge Bucay, que ojalá lo vea el público, que se llama El Círculo del 99, y donde te plantea la historia de un rey que tenía todo, y no era feliz. Y de pronto su bufón, feo, chaparro, horroroso, sin propiedades, sin nada, era súper feliz. Y el rey entra en una envidia terrible. Y bueno, ¿cómo este enano asqueroso tiene felicidad? Y yo que soy el rey no me dice cuál es el secreto de la felicidad. Bueno, el secreto del bufón es que disfrutaba lo que tenía en el día a día. Y entonces hay otro tipo, Tony Meléndez, es un hombre que toca la guitarra maravillosamente. Sí. Tiene un video donde él dice, cuando yo veo, él no tiene brazos, nació sin brazos. Y entonces él dice, cuando yo veo una persona que levanta la mano, para mí eso es un milagro, ¿no? Y entonces me dice, no me digan que no se puede, ¿no? Esta actitud de vida que podemos tomar ante la adversidad y esta fortaleza yoica que, insisto, a los padres yo les insto mucho y les critico mucho, pasen tiempo con sus hijos, conózcanlos, porque conocer a los hijos te va a dar la posibilidad de fortalecerlos en aquellas áreas que necesitan. Cada hijo es diferente. Los hijos son como los dedos de la mano, este anillo no me queda en este dedo. Tengo que darme un tiempo para conocerlo y entonces desde ahí ver qué es lo que cada uno de ellos requiere para que puedan tener una fortaleza emocional que les permita decidir y disfrutar de la vida principalmente, ¿no? Otra cosa que pasa también en las Navidades es que muchas veces las familias no viven en la misma ciudad. Entonces, hay veces que se ven una vez al año nada más para la Navidad. Y ese es otro termómetro de cómo pasa el tiempo. Porque Carlitos ya es Carlos, ¿no? Exacto. Porque la nenita Sofi ya viene de minifalda y con chichis y acá, ¿sabes? O sea, de pronto eso es lo que sucede y dices, ay, güey, pues sí está pasando el tiempo y lo vemos más con los primitos o los sobrinitos o los hijos que van creciendo que con nosotros, que a lo mejor no nos pasó un tren por encima este año, pero los niños pues van creciendo muy rápido. Claro, y eso de alguna manera te va concientizando con que el tiempo pasa, con que estás envejeciendo, con que la muerte se está acercando. Hay algo que se llama el modelo, la línea parental, en donde hay un hijo, un padre y un abuelo, ¿no? Y cada movimiento que tú tienes del hijo al padre, del padre al abuelo, te requiere una serie de aceptaciones, ¿no? Pasar de hijo a padre, bueno, antes tenías todo lo que te podían dar los padres. Entras a una posición de poder, ¿no? Pero paralelamente, cuando tú asciendes a la posición de padre, tú empujas a tu padre al abuelo. Pero el padre y el hijo como adultos están en una situación como paralela. Algunos padres, por ejemplo, no toleran que el hijo les hable de tú, ¿no? O algunos abuelos incluso le pagan la colegiatura o cosas así para sentirse en poder. Porque acercarme a la vejez me recuerda que me voy a morir, ¿no? Entonces, todo esto cuando está ahí de fondo y que este cierre de ciclo, esta temporada que nos concientiza
que las cosas se acaban y que tienen ciclos, pues nos lleva a contactar con esas partes profundas, inconscientes, que si no las tengo bien resueltas y bien aceptadas, se vuelven un conflicto y una crisis para mí. Luego agrega a los villancicos que son espantosos, pues ¿cómo no te vas a deprimir? Oye, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, que de repente tenemos días naturales en los que nos sentimos como más tristes, así, ¿cómo diferenciar que estamos en depresión navideña o que, por ejemplo, estamos pasando por un momento de nuestro ciclo menstrual? Eso está importante porque sí es, hay que recalcar eso, cuál es lo normal dentro de todo y cuando ya dices, ahora sí, vámonos a Mira, como ver a te Miguel decía Ángel. muy al principio, si esta tristeza te está haciendo ser disfuncional, no te está permitiendo disfrutar de tus hijos, de tus actividades, de la relación con los demás, es un foco rojo que tienes que atender, ¿no? Si de pronto, además, tú vas al médico, te atiendes y tomas el medicamento, que a veces pasa eso, ¿no? Que aunque te atiendes a veces no te sientes mejor, bueno, requieres seguramente ya un proceso, por ejemplo, terapéutico, no solamente con la medicina, sino algo mucho más complejo y más profundo, ¿no? Y hacer una revisión a tu historia, a tu pasado, creo que eso te puede llevar como a tener algunas alternativas. Siempre el caminar, cuando tú haces ejercicio, hay esta producción de endorfinas, ¿no? Que te lleva a estar bien. Entonces, el punto es ir buscando algo, ¿no? Creo que la actividad, la posición activa hacia la vida, hacia tu cuidado, es bien importante, porque además la gente que tiende a deprimirse también, y de pronto no quisiera ser como aquí sexista o algo así, pero sí el factor de las hormonas en las mujeres puede predisponer a que en algún momento seas mucho más sensible, más frágil, y después, desde el lugar de los hombres, no lo entendemos, ¿no? O sea, como, no exageres, o sea, ¿por qué te pones así? Obviamente esto implicaría una educación para ambos, ¿no? Las mamás para los niños varones enseñarles, oye, sé sensible y sé empático y a la mujer le pasa esto, y el hombre ser comprensivo, respetuoso y empático cuando la mujer pues no está de malas, no pasa un fenómeno extraño, pero está en sus días, ¿no? La diferencia, te insisto, es cuando si tu periodo viene y ya sabes, las personas se conocen, nos conocemos, ya sabes que es normal. Lo que se te sale un poquito del parámetro ya es como para ponerle atención a que no es lo esperado. Paciencia, señores, paciencia con nosotras las mujeres. Oiga, doctor Miguel Ángel, ¿se necesita de tratamiento médico o por ser una depresión estacional puede aliviarse si esto es recurrente, si ya identificaron que les ha pasado los últimos 2, 3 años, definitivamente recomiendo un tratamiento, porque incluso el tratamiento puede ser médico, ¿no? Si es una situación que ha pasado, pero me permite trabajar, me permite integrarme, desde un punto de vista social puedo ir a acompañarme de amigos, hacer el esfuerzo y me la puedo pasar bien, bueno, no es necesario, pero si es algo que yo quisiera trabajar y fortalecer mi estructura yoica para que los próximos años no me suceda, pues entrar en un tratamiento psicoterapéutico definitivamente te puede ayudar a mejorar tu estructura, ¿no? No podemos hablar de que se va a curar y se te va a quitar, pero definitivamente puedes aprender a manejarla mucho mejor, ¿no? Si desarrollas estrategias que te permiten estar más equilibrado y con mayor capacidad de gozo. Dicen que los grandes momentos en la vida se encuentran en los pequeños detalles, y yo creo que si hacemos eso, si es una depresión estacional, claro que la puedes aliviar sin tener que acudir a un terapeuta, pero sí hay que hablar de la terapia porque es importante. Vámonos a hacer un punto y coma, 2 minutitos, estamos de regreso, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en punto y coma. La depresión estacional es un trastorno afectivo y es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones. Por lo general comienza a finales de otoño y principios de invierno y desaparece durante la primavera y el verano. Algunas personas tienen episodios de depresión que comienzan en la primavera o el verano, pero eso es mucho menos común. Los síntomas pueden incluir, escuchen muy bien, tristeza, perspectiva sombría, sentimientos de desesperanza, pesimismo e irritación, pérdida de interés en actividades que antes solía disfrutar, poca energía, dificultad para dormir o dormir demasiado también, deseos de comer carbohidratos y aumento de peso, pensamientos de muerte o suicidio. Y justo nos encontramos en un momento de reflexión. Pues es automáticamente, termina un año y nos ponemos a pensar qué hicimos durante estos 365 días. Y mencionamos algo muy importante, Miguel, hace un momento. Estamos justo terminando este año, pero comienza también una nueva oportunidad para poder plantearnos metas. Y creo que dentro de eso también habríamos que plantear
metas más allá de quiero un nuevo empleo, quiero ganar más, quiero cuidarte emocionalmente, podría ser una meta que todos nos deberíamos de fijar. Y pues cabe mencionar que acabas de presentar este libro recientemente, ¿no? Así es. ¿Por qué ir a terapia? Que además de leerlo, creo que todos deberíamos de practicarlo. Sería ¿No? maravilloso. ¿Nos podrías Que por comentar cierto, un gracias. poquito? Ya todas tenemos nuestro libro para fin de año. Sí, ¿por qué ir a terapia, Miguel? Fíjate que yo creo que la terapia es una inversión. Muchas personas creen que es un gasto, pero en realidad cuando vas metiéndote en el mundo de la terapia y de los beneficios que te puede aportar, y que no es simplemente ir a tomar un café con alguien y platicarle tus cosas, esa es una parte del proceso. En realidad una terapia es un momento en el que te lo dedicas a ti, inviertes en ti, gastas algo para ti y le pagas a un experto para que te vaya acompañando en una situación. Te la puedo platicar un poco desde la propia experiencia. En mi formación nos obligaban a ir a terapia. Para que tú puedas ser terapeuta, es necesario que tú hayas vivido el proceso y entiendas qué siente el paciente cuando tú le cobras la sesión porque no vino, cuando el paciente te odia con todo su corazón, porque hay momentos donde en la terapia el paciente le puedes caer súper gordo y ser groserísimo. Yo tengo pacientes niños y adolescentes y ha habido pacientes que me han pegado, ¿no? Que me han lastimado porque traen una problemática tan importante y tan severa, y en el momento en que tú te puedes colocar en donde está el paciente, tienes una mejor capacidad de comprensión de lo que está sucediendo con él. Cuando el terapeuta es una persona capacitada, reconocida por una institución seria, bien formada, la UNAM o algunas otras, entonces tienes cierta garantía de que vas a poder manejar lo que tu paciente te está proyectando, te está presentando, te está explicando. Hay pacientes que pueden llegar y platicarte que le están haciendo bullying y que lo están humillando y que lo están maltratando, y si tú no tienes un buen manejo emocional le puedes decir, pues ve y patéalo y ponle una chinche en el zapato o yo qué sé, ¿no? El terapeuta tiene una responsabilidad muy importante de saberse contener y saber diferenciar, y todos somos susceptibles de caer en errores. Entonces la terapia para el terapeuta también es un espacio donde tú puedes reflexionar y revisar lo que está pasando con tu estado emocional, incluso si estás deprimido. Si yo estoy deprimido, no estoy preparado para recibir a un depresivo, porque entonces no voy a tener las herramientas para poderlo ayudar, ¿no? A lo mejor me voy a poner a llorar junto con él. Para el público, para el paciente, para el usuario de un servicio de psicoterapia, de verdad es un proceso donde empiezas a crecer. Es lento, desafortunadamente, porque en el proceso hay algo que nosotros le llamamos resistencias, ¿sí? Hace algunos años tuve una paciente, era una mujer que a mí me parecía físicamente muy atractiva, intelectualmente fantástica, brillante la mujer, muy inteligente, y era una mujer que sistemáticamente llegaba a las sesiones golpeada. El labio roto, el moretón en el brazo, la playera rota. Cuando yo le pregunté, ¿qué pasa? Ella me decía, es que mi esposo me pega. Y entonces yo le decía, oiga, pero ¿por qué no se va a trabajar y mande a volar a este tipo, no? Revisando su historia caímos en cuenta de que ella tenía tanto miedo a pedir trabajo, a salirse a buscar trabajo, estaba tan devaluada, que ella, no es que le gustaran los golpes, porque además tenemos mucho que decir, eres una masoquista y te gusta sufrir. No era masoquista ni le gustaba sufrir. Lo que pasaba es que para ella era menos difícil enfrentar los golpes del marido, y entiendo que para otra persona va a decir como que tonta, que cómo es posible eso. No, porque estaba en una burbuja. Para esta persona, tolerar los golpes del marido era mucho más tolerable que enfrentar la vida, que salir a pedir un trabajo. Entonces, cuando tú vas a una terapia, lo primero que tienes que hacer es entenderte a ti. Es un espacio donde no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar, no te vamos a decir lo que debes de hacer. Muchos pacientes llegan con esa perspectiva. Dime qué hago. Desde el modelo psicoanalítico, que es este modelo donde te quedas callado, el paciente tiene que ver qué quiere hacer. Algunos dicen, ¿para qué voy si ni me va a decir nada, no? Digo, es una técnica que te ayuda a ver cómo responde la persona en un momento de crisis, de ansiedad, de ¿qué haces? Y ya en ese análisis que hacemos de lo que el paciente responde en ese momento, si se pone chistoso, si se enoja, si me reclama, oiga, ¿por qué no me dice nada? Si se queda calladito y sumiso y me paga y no me dice nada, todo esto ya me empieza a dar elementos para hacer un diagnóstico del paciente. Y desde ahí, con preguntas, poderlo llevar a reflexionar si lo que está haciendo y el lugar donde se está colocando es el que quiere realmente estar, ¿no? Miguel Ángel, tocas un punto muy interesante y me gustaría que nos ayudaras a diferenciar, porque justamente creo que es uno de los factores importantes por lo que la gente no decide más bien no invertir en uno mismo para ir a una terapia.
confundimos la psicoterapia con el psicoanálisis. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira. Porque sí, muchos dicen, es que hablo con la pared y entonces para eso mejor me quedo en mi casa, Así no es. pago. ¿Cuál es esa diferencia? Mira, el psicoanálisis es una técnica ya de hace muchos años que además se recomienda que el psicoanálisis sea por lo menos 5 veces por semana. Ay, en la torre, ¿en Lo serio? cual, sí, lo cual obviamente te implica un gasto muy alto. Claro. En lo económico, pero además, si tu terapeuta está en el norte y tú vives en el sur, imagínate desplazarte o del lugar que tú quieras. Hoy en la ciudad, moverte de un lugar a otro es impresionante, ¿no? Es imposible prácticamente. ¿Por qué es así? Porque en el psicoanálisis tú vas a trabajar cosas muy profundas, ¿no? Vas a construir una relación con el paciente, que además en un psicoanálisis tradicional, el paciente no ve al terapeuta. El terapeuta se coloca detrás del paciente, Freud. al estilo Freud, para promover, nosotros llamamos una regresión. Cuando tú no tienes el contacto visual con una persona, de hecho hay algunos pacientes con los que se recomienda que no lo hagas en diván, sin que te vea, porque si tiene alguna falla estructural en su psique podría psicotizarse, ¿no? Entonces el ojo a ojo, cara a cara, te da ciertos elementos para no perder el contacto con la realidad. Cuando estás en un diván, a veces te vas, ¿no? Y empiezas a decir y hablar y te acuerdas y traes muchas cosas. Y todo esto te da una metodología para que puedas hacer una intervención de un nivel mucho más profundo e ir a tocar cosas muy sensibles, muy dolorosas, muy difíciles. Pero la intervención del psicoanalista prácticamente es mínima. Es mínima. Nula, ¿sí? se puede Casi. decir, porque No. llegas, hablas y... Mira, es nula desde un punto de vista superficial, porque en realidad es estar ahí. Y además quedarte bueno, calladito evidentemente. también implica todo un conocimiento y o sea, porque no me quedo callado todo el tiempo. Elijo en qué momento quedarme callado y para qué me voy a quedar callado. Y a través de alguna pregunta así muy atinada le puedo devolver a mi paciente algo que lo lleve a él a pensar, ¿no? Los lacanianos usan mucho algo que le llaman el escandeo, que es de pronto pasan 5 minutos y se acabó la sesión y se van, ¿no? Y entonces, oye, te voy a pagar 1,000 pesos, 2,000 pesos por... Pero ahí le minutos diste el punto, ahí era el momento Exacto. en que tenías que... Exacto, pero esto requiere de cierto conocimiento, de cierta fortaleza yoica que no todo el mundo lo tiene. Si vamos a una psicoterapia, es algo más práctico, ¿no? Y hay de diferentes orientaciones, está la psicoterapia psicoanalítica, la cognitivo-conductual, la gestal, hay diferentes formas de abordar la psicoterapia. Y si es una psicoterapia es algo más dinámico, donde el terapeuta te pregunta, algunos te pueden dejar tareas, algunos te pueden interpretar situaciones, ¿no? Cosas que tú no has visto y que de pronto ya te diste cuenta que tu pareja es igualito que tu papá, ¿no? Cuando dices que odias a tu papá y no lo soportas, y es exactamente como tu papá, ¿no? Y entonces los pacientes... Origen es destino, bien dicen. Pero ¿por qué se pelean entre ustedes? Yo por ejemplo, he preguntado a un psicoanalista freudiano. Sí. Oye, ¿qué onda con las constelaciones o con esta Sí. terapia lacaniana o con Sí. el conducto? No, son puras payasadas. Oye, cognitivo-conductual. ¿Qué onda con o sea, la psiquiatría? Sí. No. Todo está en tus manos. Y lo cognitivo-conductual se trata de esto, lo demás son chochos. Ya Mira, no sé por qué. Un elemento fundamental para mí del desarrollo humano es aprender a integrarte. De hecho, algo que yo busco siempre en mi terapia, uno de los objetivos primordiales es que la persona no se escinda. Escindirse claro. significa dividirse. O veo todo bueno o veo todo malo. Todo lo que está afuera no sirve, todo lo que está dentro es lo que sirve. Y aún cuando somos terapeutas, psicoanalistas y lo que tú quieras, también cojeamos de esa pata. Creo que cuando alguien toma una postura como esta, de solo lo que yo hago y lo que yo digo es lo que vale, estamos cometiendo un grave error, ¿no? Porque entonces estamos diciendo que lo bueno es lo mío. Además, bueno, en nuestro perfil como psicólogos necesitamos tener nuestra dotación de narcisismo para sentirnos. Narcisismo quiere decir como de ego, como de yo soy el que sabe y el que puede, ¿no? Cuando en realidad no sabemos, nadie sabe más del paciente que el propio paciente. Y entonces el que el paciente nos tenga la confianza de venir y abrirse requiere de una actitud de mucho respeto, ¿no? Y tener cuidado con no sentirme tan vanidoso como para decir yo voy a decirte cómo lo hago. A veces algunos colegas toman esta postura egocéntrica, prepotente, ¿no? Para decir lo mío es lo que sirve y lo otro no sirve. Y en mi práctica de muchos años, de verdad yo veo con humildad que frecuentemente necesito de otros colegas. Constelaciones pueden ser, que además hay algunos que critican severamente las constelaciones, pero yo he visto gente que en una constelación
se les abre la luz. Absolutamente. Lo que trabajaron años y años y años en un psicoanálisis no lo pudieron descubrir, o a lo mejor parte del psicoanálisis lo llevó a la constelación, ¿no? Sí, hemos tenido aquí incluso gente hablando de las constelaciones y nomás no me convencen. No, la neta es que nomás no. Pero, o sea, yo creería en eso, pero como en todo tienes que tener un sentido común, una serie de referencias. Exacto. Y testigos de otros, o sea, digamos, Y que han ido respeto. porque si a mí me mandaran, perdón, pero no voy a decir los nombres, con los que vinieron yo hubiera dicho, no. Pero si yo, de la mano de un doctor que conoce a un grupo específico de constelaciones, a lo mejor sí me animaría, pero sí es un riesgo muy alto. Sí, por eso te decía que el que tú acudas a instituciones estructuradas, reconocidas, formadas, es elemental, ¿no? Sí. Pero también no podemos dejar de ver que hay gente que de pronto no viene conmigo porque va con el chamán, ¿no? También, y le hace una limpia y sale sintiéndose requete bien, ¿no? Y a esa persona eso le funcionó. Hay que confiar en lo que uno cree. Mira, sí, aunque con este sentido común, si de pronto trae un tumor cancerígeno y yo le digo que con una limpia le voy a quitar el tumor, eso es terrible. Hace muchos años me tocó participar en una organización de lucha contra el SIDA y atendíamos a personas en fase terminal y yo viví eso. Un hombre chamán llegó a la familia, la niña estaba infectada de SIDA, una niña que le transfundieron, una persona muy humilde, la familia con muy poca información y educación, y ese hombre les dijo que él tenía que extraer un líquido de la vagina de las mujeres jóvenes de la familia con la boca para poder hacer una pócima que la iba a curar del SIDA, ¿no? Dios, y te estoy hablando de los 80s, ¿no? Y la persona lo creyó, ¿no? Y además les cobró dinero y además... Entonces, cuando llega con nosotros, pues digo, fue un escándalo y obviamente una denuncia y etcétera. Entonces, sí, tenemos que ser cuidadosos de que no caigamos con charlatanes, ¿no? Esto implica también para el paciente una responsabilidad. Claro. Todo paciente tiene que averiguar con qué terapeuta está yendo, claro. Y hay organismos en la sociedad que te permiten decir, estos son confiables, y hay otros que no tienen reconocimiento y bueno, su trabajo hablará por ellos. Doctor, a veces pensamos que debemos de estar tristes o cabizbajos para ir a terapia, pero mencionabas un momento sobre el narcisismo, ¿no? Estas personas que a lo mejor pueden verse muy bien, muy contentos, pero a lo mejor este exceso de felicidad también significa un problema. Me gustaría que nos comentara de esto, pero regresando de la pausa. Así es que no se vaya, seguimos en Punto y Coma. Bueno, ya estamos de regreso y hablábamos de un tema que sin duda es fundamental, diferenciar el tipo de especialista al que uno requiere acudir con base en las necesidades. Nos hablabas de la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Poniéndolo o aterrizando el tema como sobre la mesa más simplificadamente, si yo soy de las personas que requiere de mucha atención, un psicoanálisis no sería lo conveniente para mí. Es que no habría en realidad un modelo que te sirva. Tú tendrías que ir probando y buscar y lo que a ti te parece congruente y lógico, ¿no? Si yo te diría un psicoanálisis no es para ti, si eres muy práctica. Si tú quieres resultados ya, un psicoanálisis no es lo que tú necesitas, porque el psicoanálisis te va a llevar a reflexionar, a filosofar, a profundizar, a tus raíces, a que identifiques en qué te estás pareciendo a tu papá, a tu mamá, incluso tu abuelo, tu bisabuelo. Es un proceso mucho más profundo y complejo. Y prolongado. Y prolongado y caro. Además, el psicoanálisis es caro. ¿Prolongado, promedio? Mira, un buen trabajo de análisis quizá de 2-3 años. Bueno, pensando 2-3 veces por semana, psicoanálisis, y eso como muy modernizado. Y no hay manera de pagar 2-3 veces a la semana para ir a un especialista. Entonces, si te la llevas como una vez a la semana, una cada 15, pueden ser hasta más de 5 años en el psicoanálisis. Podría ser. Y en la psicoterapia es mucho más rápido, tienes más comunicación con el especialista, es diferente. Sí, es diferente, es un trabajo un poquito menos filosófico y profundo, y es un trabajo más práctico, ¿no? Donde atiendes los síntomas, ¿no? Por ejemplo, quieres dejar fumar, a lo mejor hay terapeutas que te dicen, pues cómprate un palito de un cigarro electrónico y ya no tienes consumo de nicotina, ¿no? Un psicoanalista te diría, sí, pero ahí quitaste el síntoma, pero no el problema de raíz. La ansiedad, la dependencia, sí, claro. ¿no? Lo canalizaste de otra forma.
bueno, si eso no te hace daño al corazón, te quita los niveles de nicotina, de dependencia, y puede funcionar, puede ser una alternativa viable y adecuada para ti. Hablábamos un poco de lo del narcisismo. ¿Pero qué crees? Vamos a tener que hacer otra pausa. Pero los seguimos dejando picados. No se vayan, esto es punto y coma. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma. Y ahora sí, para todos los que estaban esperando esta respuesta, hablábamos sobre las personas que se ve que son muy felices, que le hablan a todo mundo, que a lo mejor los de este lado pensamos, ay, mira qué feliz es su vida, ¿no? Pero ¿qué está pasando con ellos? Porque tal vez ese exceso de felicidad también significa un problema, doctor. Mira, si efectivamente la persona tiene algo que se llama trastorno narcisista de la personalidad, que conlleva una serie de características o de defectos de personalidad donde te crees que eres el único que sabe, te crees que todo lo puedes, te crees que no necesitas la ayuda de nadie, y que ahí radica una de las bases de por qué una persona se vuelve narcisista. Frecuentemente la actitud narcisista es una defensa ante una situación en la que me sentí tan vulnerable, tan frágil, y que yo compensé, y entonces dije, a mí nadie me hace esto, y entonces necesito pisotear a todo el mundo para que no me lastimen. Pero en el fondo esas personas son personas muy lastimadas, son personas que aunque gritan mucho, a veces mantenerte calladito, ser respetuoso de la opinión del otro y no querer imponer tu voluntad requiere mucha fuerza y mucha madurez. Eso es fuerte, no el que cállate estúpido y te apachurra, y a lo mejor tiene el poder económico o el poder físico para hacerlo y entonces te domina y te somete. Eso no es poder, ¿no? Pero ¿cómo hacerlos que vayan a terapia? Porque seguramente ellos no van a aceptar. Exacto, no, ese es el problema. Claro. Parte de esa es una protección, es una defensotototota. Ponen paredes de hielo enormes entre tú y el otro para protegerse. Y entonces para que tú lo hagas ir a terapia y decir, eres frágil, eres débil, te duele esto, olvídalo, porque eso los desestructuraría muchísimo, ¿no? Requiere, pues te digo, una persona así, primero hay que entender que son gente que aparenta, tienen una personalidad como si fueran, ¿no?, brillantes, exitosos, y a veces lo logran en la parte material. Pero en la parte emocional, en lo profundo, en la intimidad, lo que es intimidad es poderte decir mis netas con tus netas y no sentirme lastimado ni lastimado yo, y poder resolver el tema, ¿no?, en que no pierdes tú ni pierdo yo, sino que ambos ganamos. Eso requiere mucha fortaleza. Y mucha madurez. Mucha madurez. Eso es muy difícil. Y una persona como la que me escribes le puede costar mucho trabajo. Y además es su mejor escudo y protección. Entonces, yo creo que sí, cuando detectamos a alguien así, no hay que dejarnos, hay que ponerle los límites, pero en algún lugar considerar que muy probablemente tenga un vacío, tenga un hueco muy grande, que además, te digo, tratan de llenarlo con cosas. Pero ¿cómo ayudarlos? Porque evidentemente llegas con un adicto a las drogas y no le vas a decir, oye, eres un drogadicto, ve con un especialista, porque no lo van a admitir. ¿Cómo decirles a ellos, necesitas terapia, sin tener que decirlo de manera literal? No le digas que necesita terapia, pero no cedas, no permitas que él cometa abuso. Las personalidades narcisistas tienden a utilizar a las personas, ¿no? Y a veces, como están en un lugar de poder, en una posición, y esto para los que son jefes, ¿no? Yo diría, tengo que hacer un análisis. Yo hoy tengo la fortuna de tener un equipo muy lindo y soy jefe. Y a cada rato llegan y me halagan y me dicen cosas que digo, o sea, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, a veces la gente trata como de agradarte. Pensando un poco en los terapeutas, también algo que los pacientes tienen que tener cuidado con el terapeuta es, como tú eres el terapeuta, el paciente te idealiza, te pone una serie de características que no son reales de ti. Y eso a veces puede permitir que el terapeuta pueda abusar del paciente, ¿no? Pero el paso anterior a ello, doctor, ¿cómo inducir a quien necesita terapia a que vaya a una terapia? No le permitas abusos. Ese sería el paso. Si tú le dices, ve a terapia, te recomiendo, se lo puedes comentar, pero no te va a escuchar. Y si no quiere él o ella por gusto propio, por la necesidad de un cambio, pues tampoco va a surtir mucho efecto. Eso es, así es. Decías el de los adictos, o sea, por ejemplo, no te aceptan a un paciente en alguna de estas instituciones para rehabilitarte si el paciente no está por su propia voluntad acudiendo a ayuda. Cuando un narcisista ha llegado a mi consultorio ha sido porque su red social lo ha dejado solito. No lo atacan, pero ya no lo ayudan.
Y entonces estas personas normalmente tienden a quedarse solas. Claro. Porque la gente a su alrededor dice, ya, hasta aquí. Tienen que tocar fondo. Ese es el momento, exacto, ese es el momento. Entonces no le ayudes, no le resuelvas, no lo rescates, porque eso sí le puede llevar a que él solito se dé cuenta que necesita un tratamiento. Dicen por ahí, doctor, que el primer paso es aceptarlo. Para todas las personas que nos están viendo, ya sea que pasen por lo que pasen, si son narcisistas o si de verdad están pasando por un momento de depresión, ¿cómo dar ese primer paso, doctor? Mira, hoy en México hay alternativas de muchos tipos, ¿no? Porque mucho el pretexto es, no tengo dinero para ir a la terapia. El primer paso es reconocer que tengo un problema. El segundo paso es buscar algún lugar factible para mí, para mi economía, para mis medios, que sea un lugar reconocido. La UNAM, la ANAHUAC, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, el Instituto Nacional de Psiquiatría, tienen lugares para gente de bajos recursos, por ejemplo. Y si no, digo, en mi época ser psicólogo era así como de locos. Hoy hay psicoterapeutas, y eso es importante. Un psicólogo tiene una capacidad de intervención como básica. Un psicoterapeuta es una persona especializada, ¿sí? Entonces, si yo tengo problemas con mi niño, con mi pareja, tengo que buscar a alguien que sea especialista en el tema para que lo pueda atender. Porque si voy con alguien que tiene buena voluntad, pero no tiene la preparación adecuada, a veces la puede regar y no darme el servicio que necesito. Pues recomendamos el libro, ¿no? Sí. Ahí, porque ir a terapia y también, bueno, pues estar pendiente a las alertas en esta época navideña y estar nada más, se vale la nostalgia, se vayan las lagrimitas, pero si ya es una tristeza mucho más profunda, acudir con un experto, ¿no? Así es. E invertir más en nosotros mismos que en regalos, sobre todo en esta época navideña. Y disfrutar lo que tenemos, ¿no? Gocemos lo que hoy tengo. Así es. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Rápido. Sanborns en www.iscalti.com y el 53 42 2203. Ahí está. Ok, Miguel Ángel de León, gracias por estar con nosotros. Felicidades por este Un libro, placer, porque es un muchas gran gracias. logro. Esta Navidad tú vas a estar celebrando el lanzamiento de tu libro. Y bueno, pues nos vemos el año que entra. Feliz Encantado, año. gracias. A ustedes también, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Y a todos feliz los que nos Navidad ven. a ustedes A también. toda nuestra banda acá en el equipo de cabina. Gracias, feliz Navidad. Se cuidan, ¿eh? Con cuidado. Gracias. Felicidades. Nos despedimos. Buenas tardes.